con todas las dificultades que tiene el Congreso y el Ejecutivo, hay que hacer un llamado a que piensen un poco más en el país, ¿no? A que dejen de tener una posición tan sectaria y tan cerrada y tan Claro, mirándose el porque ombligo, pensando solamente en sus propios intereses y descalificando a todo el mundo y sin darse cuenta de que el 80% de la gente rechaza al Congreso, el 65% de la gente rechaza al Poder Ejecutivo, al gobierno. Muy buenos días, Nicolás, encantado de estar con ustedes. ¿y cuál es tu opinión, en primer lugar, sobre el tema de la discusión esta que se ha planteado alrededor del presupuesto de la República? Bueno, mira, yo entiendo que los congresistas recogen muchas necesidades. He visto la lista de las obras que ponen, ¿no? Hospitales, mejoras salariales. Pero la única forma de hacer eso de manera responsable es con mayores ingresos del Estado. Y para eso es que propusimos una reforma tributaria para que los que tienen un montón de dinero, los que se roban la plata, los que aprovechan los contactos para hacer millones y evaden impuestos, paguen más impuestos. Pero lo que no se puede hacer es decir, que se gaste más plata, más que lo que está presupuestado, que es lo que está haciendo ahora la Comisión de Presupuesto del Congreso. 1.100 millones más. ¿Y dónde va a salir la plata? No sé, nos la agarramos de por ahí, de lo que se está guardado para emergencias, de eso nos la agarramos para que se gaste. Eso no se puede hacer porque eso es una irresponsabilidad fiscal, en primer lugar. Sería totalmente irresponsable que el Estado no tenga una reserva especial para casos de emergencia, porque sabemos que todos los años tenemos inundaciones, tenemos sequías, tenemos Exitosa. terremotos, tenemos distintas cuestiones no previstas en el presupuesto. Y en segundo lugar, porque abre la puerta a una situación en la cual el Congreso comienza a tener iniciativa de gasto, que está taxativamente, clara y nítidamente prohibido en la Constitución. O sea, uno lee la Constitución y no cabe ninguna duda, Nicolás. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Así dice, con esa palabra. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál puede ser la duda? No hay ninguna duda. Entonces actúan inconstitucionalmente. ¿Para qué? Para favorecer a sus amigos, pues que van a hacer las obras, ¿no? En fin, tú sabes, ¿no? Igual con sus políticas para reducir impuestos, ¿no? Entonces creo que es muy importante aquí mantener una política de responsabilidad fiscal, ¿no? El Perú ha logrado mantener durante 30 años, yo sé que soy muy crítico de este modelo Sí, claro. neoliberal, privatista, creo que los trabajadores deben tener mucho más derechos, pero uno de los elementos que nos ha funcionado bien es que tú nos comparas con Colombia y nuestra deuda pública es la mitad y nuestro déficit fiscal es la tercera parte y eso ha funcionado bien. Por lo menos mantengamos lo que ha funcionado bien, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se va a Y resolver sí, este entrampamiento? O sea, porque ya los congresistas hicieron compromisos, hicieron, ¿no? Ya prometieron esto, prometieron lo otro. Y como tú dices, bueno, en el mejor de los casos es de puro populismo para mantenerse vigente. En el peor de los casos es porque ya saben quién va a ganar los contratos de las obras que se van a hacer, ¿no es cierto? Son socios ya de lo que viene. Que ese peor de los claro, casos bueno, me temo que efectivamente, debe ser más o menos la mayoría. cuando uno incluye obras, proyectos con nombre propio muy específico, siempre queda pues una posibilidad, ¿no? No lo sabemos en realidad, ¿no? Puede ser apresurado, ¿no? Pero respecto al tema el tema de fondo es que el Perú necesita más obras, sí. Ahorita tenemos un entrampamiento grande porque efectivamente no ha habido una reforma tributaria, entonces los fondos públicos no Exitosa. alcanzan para todo lo que necesitamos, pero al mismo tiempo tenemos pues una corrupción que sigue ahí, la verdad, demasiado enquistada en los distintos organismos de gobierno del Perú y una gestión pública ineficiente. Entonces, en realidad, para atender las necesidades del pueblo necesitamos una iniciativa política que por lo menos agarre esos tres elementos de manera simultánea, ¿no? Que consiga fondos con una reforma tributaria para hacer las obras que el Perú necesita, que combata la corrupción a fondo y sin miramientos y que priorice una gestión pública eficiente y no los amigos que me van a estar ayudando en el momento en que lo vayan a acusar a la persona, ¿no? ¿No? Ahora, Que hay una gestión el pública otro con tema, el personas que otro realmente tema tienen experiencia y capacidad. El otro tema en relación a esto, o sea, por ejemplo, cuando uno mira los números y dice, el déficit de la infraestructura educativa es 120 mil millones de soles. Y lo que invertimos cada año, en el mejor de los casos, sumando todo ya y exagerando los números, si llegas a 5 mil millones de soles, estoy exagerando. O sea, necesitaríamos, haz una simple multiplicación y te caes de espaldas. O sea, no vamos a resolver Sí. nunca el déficit de infraestructura. Entonces, ¿eso qué supone? Que tenemos que gestionar mejor lo que tenemos,
tenemos que hacer como, o sea, tú dices que los que más ganan paguen más impuestos, pero también hay que generar más ingresos y eso supone atraer la inversión. O sea, por ejemplo, el otro día discutíamos con Hernando de Soto que Perú puede ser la Arabia Saudita de las próximas décadas porque tenemos cobre, que es lo que el mundo quiere, y tenemos plata y tenemos oro, y encima la naturaleza nos ha regalado con el litio. O sea, lo que el mundo necesita nosotros lo tenemos, pero hay que sacarlo. Pero para sacarlo hay que atraer a los inversionistas y hay que resolver de largo plazo el problema con las comunidades que son afectadas por la minería. No podemos estar de conflicto en conflicto. Tenemos que dar soluciones de fondo. ¿Qué es lo que tú piensas? Porque ese problema lo has tenido todo en la mano cuando has sido ministro, Pedro. Exitosa. Mira, uno, yo creo que tú tienes razón. Todas las proyecciones indican que en el caso del cobre en particular y también del litio, esto va a estar en una alta demanda los próximos 10 años, por lo menos o más, y que eso va a hacer que el precio suba y que eso nos da buenas oportunidades. Hay que cobrarles impuestos, sí, pero hay que aumentar la producción. Y podríamos comenzar pues con el caso que lo tenemos más a mano, ¿no? Todo el corredor minero en la zona de Bambas y Espinar, donde ya tenemos minas, ya están las minas, solo que no pueden producir completamente porque hay una serie de conflictos no resueltos. Entonces hace falta que haya una iniciativa particular, especial, dirigida por 3 ministros, diría yo, cuando menos, la PCM, el MEF, Energía y Minas, que estén ahí permanentemente y que planteen una propuesta de desarrollo de la zona, que dejen de lado ya la idea de que firman un acta con una comunidad, de la cual luego se olvidan, porque 2 semanas después tienen que firmar otra acta con la comunidad que está 100 kilómetros más allá, luego regresan por acá, luego regresan por allá. Hace falta una solución de conjunto, que puede incluir un tema del transporte, un tren que requiere fondos, efectivamente, ¿no? Para que no haya esta contaminación de camiones y que también tiene que tener una buena propuesta de desarrollo productivo de la zona, ¿no? Para los campesinos me refiero, porque hay oportunidades como sierra productiva, como proyectos de mejoramiento alpaquero y ganadero. Hoy con las paltas en algunas de esas zonas son demasiado altas y no se puede, pero en otras sí. Entonces hay que hacer pues una inversión fuerte, me explico, para que la gente sienta de que está bien, salen 10.000 millones de dólares en las Bambas, pero ellos también pues tienen una mejora sostenible en sus vidas. Yo creo que hay que hacer un proyecto especial de desarrollo en la zona del corredor minero, que sea dialogado con las comunidades, que tenga un alto nivel de dirección del Estado. Incluso pensaría en una especie de comisionado especial Exitosa. para que trabaje eso. Mira, hay organismos especiales internacionales como el Banco Mundial que están dispuestos a poner plata, a financiar ese tipo de iniciativas. Ahora, este es un ejemplo. El Banco Desde Mundial, luego, el Banco hay Mundial o otros los ejemplos chinos. y una serie de otros Tú le dices a proyectos los en los cuales chinos, hay que... tú les dices a los chinos hay que hacer un tren y ellos te dicen yo te lo pongo. Porque en eso, en eso están, ¿no? Bueno, ellos tienen la ventaja de que tienen mucha tecnología. Lo que sí son bien, vamos a ponerle el lenguaje peruano, tacaños, digamos, ¿no? Los chinos cuentan los centavos, digamos, y son duros para negociar. Pero bueno, hay que negociar, pues, hay que negociar duro con ellos, ¿no? Ahora, Y yo creo que en el tema de la minería y otros, hay otras cosas que aprovechar, porque, por ejemplo, el litio, el cobre, no es solo cuestión de sacar el mineral, ¿no? El litio podemos apostar a una industrialización del litio junto con los socios regionales, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina, se podría hacer una cuestión que dejemos de ser simplemente exportadores de materias primas y podamos pasar a producir por lo menos baterías, acumuladores, ¿no? En el cobre igual, ¿no? Entonces, tú recordarás hace 30, 40 años el 70% del cobre peruano ya salía refinado, hoy el 70-80% sale concentrado. Bueno, hay que darle valor agregado a nuestra producción. claro, Chile exporta refinado, nosotros exportamos concentrado, o sea, exporta de los dos, pero exporta una cantidad muchísimo mayor de refinado y ahí es donde está la plata, ¿no? Bueno, hay que aprovechar, pues hoy día en el mundo de economía, en el mundo de los negocios, digamos, hay que aprovechar todas las oportunidades, ¿no? En la refinería también, en realidad lo que el mundo quiere es cobre refinado, ¿me explico? Cobre con tierra no sirve para nada, ¿no? Digamos, lo que utilizan las industrias es cobre refinado, ¿no? Y entonces si tú comienzas a vender cobre refinado, te lo van a comprar y tiene un precio. Y eso genera pues inversión, empleo, ingresos, impuestos para el Perú. Entonces tenemos que avanzar también en la industrialización en todo lo que podemos. Nosotros no somos una potencia industrial, pero si no aprovechamos, creo yo, cada una de las oportunidades que nuestros recursos naturales nos dan y nuestra posición nos dan, hoy en el mundo actual es difícil
difícil avanzar, ¿no? Y fíjate que en este tema de los recursos naturales, hablando de los chinos, tenemos una condición particular en esta temporada, en este momento histórico, que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Ambos saben que el cobre es un material estratégico. Y nosotros no aprovechamos lo que hoy es una disputa comercial mundial. Estados Unidos está poniendo cada vez más sanciones comerciales a China. A China les es cada vez más difícil, ¿no es cierto?, obtener una serie de materiales y productos y avanzar en su proceso, pero están empeñados. Pero si para ellos les es más difícil, nosotros debemos subir nuestro precio, mis hermanos. No sé si me explico, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades. La posición no hay que tenemos, dormido, ¿no? la posición que tenemos es envidiable y tenemos que aprovecharla, pero eso depende, mi querido Pedro, de la política. Es decir, y la política, o sea, ahora entiendo que se supone, yo no lo he podido personalmente confirmar completamente, pero se supone que el Congreso presentaría hoy ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial y medida cautelar contra el Ejecutivo, ¿no es cierto? Por el tema de la cuestión de confianza, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas de esta endiablada situación política en la que estamos y lo que habría que hacer para salir de ella? Bueno, en primer lugar, en lo inmediato, aparte del tema grande, yo quisiera decir que, por lo menos en el tema económico y en otros, yo creo que incluso en el mayor conflicto puede encontrarse un espacio de colaboración. Ahorita tenemos la Comisión de Presupuesto del Congreso pretendiendo que se apruebe un presupuesto que es inconstitucional y además nos genera un grave riesgo. Bueno, entiendo que el conflicto siga, pero busquemos espacios de concertación, de acuerdo. Esto es por el país, ¿no? Yo veo que ahorita Venezuela ha negociado, Maduro ha negociado con la oposición y con Estados Unidos, son enemigos acérrimos, se han odiado durante, no sé, a muerte durante 10 años, pero van a negociar una partecita. No han resuelto todo, no, pero ha comenzado la producción petrolera de Chevron que estaba parada y van a, parece abrir un fondo de $3.000 millones para ayudar a los venezolanos. Eso no quiere decir que las cosas se hayan resuelto, pero se han puesto de acuerdo en algo concreto para ayudar a la gente y eso está bien. Entonces yo diría que aún en una situación de alta confrontación como la que tenemos ahora, y de un desmadre en realidad con los distintos poderes del Estado, deberían poder buscar un acuerdo básico en algunos elementos mínimos para que la situación no se agrave, ¿no? Veo que hay alguna gente que se alegra porque la crisis se agrava. Yo no me alegro porque la crisis se agrava. Yo no creo que sea bueno que nos vayamos más al hoyo porque así en algún momento esto se va a resolver. Yo no creo en ese tipo de pero visiones. tú ves, tú que has estado dentro del gobierno, tú crees que hay, es decir, porque lo que pide el gobierno también es complicado. Lo que nos está pidiendo Pedro Castillo a los peruanos es que, pese a las evidencias que hay en su contra, miremos para el techo hasta el 29 de julio del 2026 para que se prosiga con el siguiente capítulo de la investigación o las investigaciones sobre él, y que mientras tanto él y el Congreso continúen hasta el 28 de julio del 2026. ¿A ti te parece aceptable ese planteamiento? Mira, yo creo que lo que se ha mostrado en esta coyuntura es que la Constitución tiene serios vacíos. Desde esta incapacidad moral permanente, que realmente es una idea genérica que realmente pues responde a un concepto de hace 2 siglos, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Y hoy parece querer decir otra cosa, hasta la imposibilidad de continuar investigaciones y de resolver temas como ¿no? Pero también creo que al mismo tiempo hay que ser conscientes de que, bueno, el Congreso tiene 10% de aprobación, ¿no? El Congreso, que es el otro gran poder del Estado, como digo, impulsa este tipo de leyes para favorecer determinados intereses, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un problema bien grande y lamentablemente el problema sale por ellos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es buscar una alternativa más de conjunto. Yo creo que tiene que salir desde la ciudadanía organizada, ¿no? Porque no pienso que desde el Congreso pueda salir y una alternativa que diga, bueno, se va Pedro Castillo y José Williams es presidente del Perú hasta el 2026, la verdad, bueno, no me parece que eso vaya a ser aceptado por la población. Y no es tampoco el régimen constitucional que nosotros
Hemos tenido Claro, siempre, el Perú siempre ha Pedro, tenido un régimen tenemos, presidencialista. Pedro, Entonces no podemos pasar a un régimen parlamentario con este parlamento. Pedro, tenemos que ir a una brevísima pausa. Sé que tenemos solo hasta 20. Me dijiste que tenías que ir a una clase, algo así, a 20 para las 9. Te prometo que a 20 para las 9 terminaremos la entrevista. Estamos conectados con Pedro Franques, ministro de Economía. Tú decías, Exitosa. Pedro, que es decir, no podemos esperar una salida que venga del gobierno y del Congreso, porque están involucrados en una confrontación total. O sea, ya la consigna ayer parecía título de película, matar o morir, ¿no? Así lo ha dicho un congresista, ¿no? Me parece mal, digamos, ¿no? Porque, como te digo, necesitamos un mínimo de concertación y me parece que ninguno de los dos pues tiene respaldo ciudadano y creo que con cierta razón, digamos, yo entiendo a la ciudadanía que dice, bueno, lamentablemente la gestión del gobierno no ha sido tan buena y hay una serie de indicios de corrupción, pero por el lado del Congreso también hemos visto pues cantidad de gestos, de acciones y de aprobaciones que realmente pues llaman muchísimo la atención, ¿no? Para tratar de favorecer determinados intereses y a sí mismos. Y además, digamos, es una fragmentación enorme el Congreso, ¿no? Cuesta una barbaridad que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Un gobierno parlamentario, yo no me imagino, francamente, cómo podría ser en el Perú. En otros países del mundo sí funciona, pero porque hay partidos mínimamente estables, con bancadas mínimamente estables, que establecen pactos de gobierno sobre la base de medidas de gobierno para varios años. Yo quisiera eso, sería bueno que tuviéramos eso para el Perú, pero me parece que estamos lejos de eso y yo creo que mucha gente tiene un válido temor de que si no hay una gran reforma política en el Perú, que yo creo que no solamente es legal, creo que también es de la ciudadanía, de la sociedad, vamos a seguir en esta situación y no creo que vayamos a una crisis tremenda en términos económicos, pero sin duda lleva a esto que tú mencionabas, ¿no? Tenemos oportunidades para seguir creciendo, mejorando la vida de la gente de una manera relativamente rápida, pero no las estamos aprovechando adecuadamente. Y yo Exitosa. insistiría en esto, no hace falta un mayor espacio de reflexión, de discusión, de concertación y mejores buenas voluntades, ¿no? Con todas las dificultades que tiene el Congreso y el Ejecutivo, hay que hacer un llamado a que piensen un poco más en el país, ¿no? A que dejen de tener una posición tan sectaria y tan cerrada y tan Claro, mirándose el porque ombligo, pensando solamente en sus propios intereses y descalificando a todo el mundo y sin darse cuenta de que el 80% de la gente rechaza al Congreso, el 65% de la gente rechaza al Poder Ejecutivo, al gobierno. Entonces yo creo que las encuestas deberían ser un llamado a la humildad, ¿no? A la humildad, a reconocer dónde estamos, dónde están, y por lo tanto tratar de buscar salidas para el Perú y dejar pensar solamente cada uno en sí mismo, ¿no? En cómo se protege, en cómo tiene más poder, en cómo claro, defiende los suyos, pero a sus propios intereses, sin pensar en el Perú, ¿no? ahora lo que nos está pasando, Pedro, es que los ciudadanos, porque yo creo que eso está pasando más allá de cuál sea la postura política que tenga, estamos como de espectadores, ¿no? Entre un Congreso y un Ejecutivo que se sacan la madre y no quieren ir al Consejo de Estado, no quieren ir al Acuerdo Nacional, no quieren ir a nada. Entonces, ha surgido una iniciativa que lo que propone es adelantar las elecciones, pero con la condición de que se produzcan algunas modificaciones a las reglas de juego que permitan que lo que venga después de Castillo y de este Congreso sea algo por lo menos un poco mejor, ¿no? ¿Tú qué piensas de esa iniciativa? ¿A ti te parece? O sea, más allá de lo que pase ya, ¿qué importa lo que pase entre el gobierno y el Congreso? Armemos un proyecto ciudadano para adelantar las elecciones y cambiar las reglas de juego y imponérselas a ambos. Sí, a mí me parece que empezar a discutir una alternativa es algo positivo y que plantear alguna propuesta de reforma electoral, política, básicas, también es algo importante. Yo tengo varias como discrepancias todavía Exitosa. en este tema y me parece que ahí todavía tenemos dificultades. Ahora, el gran entrampamiento que tenemos que decir entrampamiento es que esas reformas tendrían que ser aprobadas por el Por el Congreso, Congreso. ¿no? Por este Congreso, que en realidad lo que quiere son otras reformas. Este gobierno, este Congreso lo que quiere es una reforma que diga yo me quedo hasta el 2026 y luego me reelijo y además me abren la Cámara de Senadores para tener más chances. ¿No? Eso es lo que quiere este Congreso, ¿no? Y lamentablemente el gobierno, a mi juicio de Pedro Castillo, básicamente está pensando en sobrevivir, ¿no? Y no suficiente en cómo hacer las cosas mejor
para el país, ¿no? Entonces yo sí creo que hace falta una visión mucho más, una actividad mucho más importante de la sociedad organizada. Y yo quisiera, disculpa, Nicolás, terminar en que también pensemos un poquito más a futuro. Siento que estamos, o sea, demasiado agobiados por una coyuntura que yo sé que es políticamente confrontacional, mala, que nos impide salir, pero creo que muchas veces cuando solo vemos lo inmediato, como que tenemos que salir del desastre que estamos y luego caemos en otro desastre. Tenemos que mirar un poquito mejor, de tal manera de que si salimos de los problemas que tenemos ahora, no volvamos a caer en el mismo sitio. Y eso requiere un poco de reflexión, de diálogo, me parece, desde la ciudadanía en particular, ¿no? Y yo creo que medios de comunicación, ¿no? Tu programa en particular podría ayudar a hacer un diálogo, una reflexión un poquito mayor sobre estos temas. Eso tratamos de hacer, cuando tratamos de introducir el tema de qué vamos a hacer para aprovechar la oportunidad que nos está dando la vida con lo del cobre. No, olvídate, vamos a discutir la vacancia, el cierre del Congreso, estamos ocupados en otra cosa, no quieren... O cuando planteamos los problemas de los ciudadanos, ¿ah? Que la gente está harta por la inseguridad, la falta de oportunidades, la precariedad del empleo, olvídate. Pero en fin, Pedro. Así es efectivamente la situación. Te agradezco mucho, Pedro. La situación no esté fácil, creo que sí, es muy bueno lo que hacen tratando de discutir esos temas también. Te devuelvo a tu mundo académico. ¿Cuándo regresas a la política con la pata en alto, Pedro Franque? Eso es improbable que suceda. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Pedro Franque, ministro de Economía, ha estado con nosotros.